pues damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder abrir su santo libro, de poder meditar en su bendita palabra. Vamos a mantener abierta nuestra Biblia, el capítulo 3 de Hechos, donde el hermano Pablo nos ha hecho una lectura. Bueno, la anterior ocasión que me correspondió hablar un domingo por la tarde, no sé si lo recordarán, estuvimos hablando de Hechos capítulo 2 y peculiarmente del primer sermón que se recoge en este libro, el que tuvo con ocasión, que fue pronunciado con ocasión del día de Pentecostés, ese día especial porque descendió el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, de manera que se inició el periodo de la iglesia del Señor, que se inicia el día de Pentecostés, donde comienza ese ministerio bautizador del Espíritu Santo de los creyentes en el cuerpo de Cristo, de tal manera que cada creyente es incorporado por el Espíritu al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y el Espíritu Santo viene a morar dentro del creyente. Y esa morada es permanente, está con el creyente para siempre, pero está dentro del creyente. Algo distinto de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo venía sobre una persona y venía con un propósito determinado. Y o bien cuando la persona pecaba, o bien cuando terminaba la misión encomendada, el Espíritu Santo se retiraba de esa persona y se marchaba. Y hay un pasaje muy hermoso, no lo vamos a leer ahora, pero cuando algunos querían ir más allá de lo que les correspondía entre el pueblo de Israel, Moisés dice que qué bueno sería, o que ojalá, algo así, no lo voy a citar literalmente, que Dios pusiera su espíritu sobre todos en Israel, de tal manera que esa era una indicación de que solamente algunos a quienes Dios había llamado con algún propósito especial venía sobre ellos el Espíritu Santo. Pero ahora este tiempo es un tiempo en el cual, según la promesa del Señor Jesús, que había dicho: os conviene que yo me vaya, porque si me fuere os enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Y en cuanto a los apóstoles peculiarmente, Él les recordaría las cosas que el Señor Jesús les había enseñado. Nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo se acordaron ellos de tantos detalles? Bueno, el Espíritu Santo les recordó las cosas que el Señor Jesús les había enseñado, pero aún también les hizo conocer otras cosas, porque Él les revelaría toda la verdad. Ahora estamos en el capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles, y la intención en esta tarde, con la ayuda del Señor, sería mirar el segundo sermón que encontramos en Hechos de los Apóstoles, que está en el capítulo 3, los versículos 12 hasta el 26. Aunque seguramente lo que tendremos que hacer, y más el tiempo reducido que nos resta, pues es una explicación devocional, sencilla, que no quita que podamos luego, ¿verdad?, seguir profundizando o seguir meditando en cada uno de estos versículos. En este caso nos encontramos con dos apóstoles, nos encontramos con Pedro y con Juan, aunque va a ser de nuevo Pedro el que va a tener el privilegio de hablar la palabra del Señor. Este mensaje se puede dividir en tres partes bien diferenciadas. El versículo 12 comienza con una introducción. Los versículos 13 hasta el 25 es el desarrollo del mensaje. Y el versículo 26 es la conclusión. Así que tenemos tres partes bien diferenciadas. La introducción, el 12, desarrollo 13 al 25, la conclusión. El último versículo, el versículo 26. Iniciamos con la introducción que está en el versículo 12. Dice así: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y esta introducción, si tuviéramos que resumirla en una palabra, podríamos usar el sustantivo negación. Y veremos por qué usamos esa palabra. Esta introducción persigue afianzar una negación. Comienza el versículo diciendo: viendo esto, Pedro
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Qué es lo que estaba viendo Pedro y por qué esta respuesta al pueblo? Porque este mensaje es una respuesta. Dice, respondió al pueblo. Esta predicación es una respuesta. Y es que en los versículos anteriores, ya el hermano Pablo nos hizo lectura, había ocurrido una sanidad de un cojo. Luego habremos de decir algo más. Pero esa sanidad del cojo había obtenido al menos dos resultados entre el pueblo que lo había presenciado. Había tenido dos resultados. Versículo 10 habla de actitud y aparecen dos palabras que son asombro y espanto, dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron, dice ahora, de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Y el versículo 11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, dice ahora, atónito. Así que hubo una actitud resultado de aquella sanidad. Era el asombro, era el espanto, era el estar atónitos, es decir, quedarse sin palabras, quedarse estupefactos. Esta curación de un cojo, que era una persona bien conocida de todos por el lugar donde le dejaban cada día, pues había producido un asombro en el pueblo que le daría a Pedro la ocasión apropiada para hablarles la palabra del Señor. Pero este mensaje es una respuesta a esa actitud, pero también a una acción. Porque miren, el versículo 11 lo paramos donde dice atónito. Eso habla de la actitud, pero luego dice que hubo una acción. Concurrió a ellos, concurrió a ellos. Y ese concurrir es lo mismo que venir rápido, o venir corriendo, o venir con premura. Se acercaron a ellos. Esta misma palabra se usa en Marcos 6:33, donde habla del Señor Jesús, y dice que muchos los vieron ir, le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos. ¿Por qué llegaron antes? Porque se fueron, es aquí el mismo concurrieron, e indica la velocidad, indica la presteza, indica ir con cierta rapidez. Y metafóricamente esta palabra también se emplea en primera de Pedro 4:4, donde dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros, dice ahora, no corráis. Metafórico, ¿verdad? Pero es la misma palabra que aquí concurrir. No corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Se acercaron a ellos y se acercaron, dice el versículo 11, al pórtico que se llama de Salomón. El pórtico que se llama de Salomón. Y hay que pensar en este caso que se llamaba así, porque parece que fue construido, estamos en el templo de Herodes, fue construido sobre restos de los cimientos del antiguo templo. Por eso se dice ahí el pórtico que se llama de Salomón, y que tomaba algo de la estructura original de Salomón. Esto nos dicen fuentes de la época. Estaba situado al lado oriental del templo, era una puerta grande, una puerta ornada en el lado oriental, que separaba el atrio de los gentiles del atrio de las mujeres. En ese mismo lugar el Señor Jesús había enseñado. En Juan capítulo 10, 23 se menciona que el Señor Jesús está enseñando precisamente en este lugar. Y nos damos cuenta de que es un lugar en el cual alrededor de ese lugar puede haber muchas personas. Es un lugar que se puede prestar para hacer un sitio, para hacer una predicación evangelística, como la que hubo aquí en este caso. Entonces, en primer lugar, estamos diciendo en la introducción que este mensaje es una respuesta, porque Pedro respondió. Este mensaje es una respuesta a la actitud y a la acción del pueblo. Pero en segundo lugar, vemos que en esta introducción el mensaje se dirige a los judíos. Sigue diciendo el versículo 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo y dice ahora, varones israelitas. Este mensaje está dirigido a los judíos. Y este detalle es importante dejarlo claro desde el principio. El auditorio era exclusivamente judío en este caso. Se referirá a los padres y a los hermanos, aludiendo al pueblo de Israel. Miren el versículo 13, por ejemplo, lo pueden mirar en sus Biblias.
mencionará a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y dice ahora el Dios de nuestros padres, es decir, de nuestros antepasados, de los mismos de nuestra nación. En el versículo 22 también habla de los padres, y de nuevo en el versículo 25 también se habla del pacto que Dios hizo con nuestros padres. Lo mismo ocurre cuando se habla de hermanos. Y aquí quisiera citar ahora, antes de mirar estos dos versículos que voy a mencionar, Jeremías 34:9, Jeremías 34:9, porque aquí, hermanos, también se está pensando en la familiaridad del compatriota, de aquel que tiene un antepasado común, que desciende de una misma familia. Estamos pensando en el ámbito natural. Jeremías 34:9 dice que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Este es el uso que tenemos en nuestro pasaje, para hermanos. Así en capítulo 3, versículo 15, donde estamos, capítulo 3, versículo 15, estoy mirando, creo que tengo quizá mal la cita, no es el versículo 15, pero bueno, ahí debe de estar, aunque equivoqué la cita, pero bueno, se menciona hermano, y en el versículo 22 también se menciona profeta de entre vuestros hermanos. Hay por lo menos dos referencias, hermanos, en este pasaje, si anoté al menos eso bien. Y hay que tener en cuenta eso, que este mensaje va dirigido a los judíos. Entonces, hay que anticipadamente decir que en este pasaje hay que separar y hay que tratar de entender la diferencia entre lo nacional y entre lo individual. Porque hay algunas nociones aquí que tienen que ver específicamente con la nación de Israel. Por tanto, necesitaremos distinguir entre lo nacional y entre lo individual. Necesitaremos distinguir, podamos o no hacer énfasis en ello, necesitaremos distinguir entre lo terrenal y entre lo celestial. Porque Dios le dio ciertas promesas a la nación de Israel que tienen que ver con la tierra. Y Dios le dio ciertas promesas que tienen que ver con una posesión y con unas bendiciones materiales. Sin embargo, cuando hablemos de la iglesia, tenemos que decir que toda bendición para la iglesia es espiritual. Dios bendice al creyente en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y que así como el llamamiento de Israel es terrenal, hay un llamamiento celestial para la iglesia y para el creyente. Al menos decirlo y notarlo, porque está en el pasaje, celestial para el creyente, celestial para la iglesia. Y en último lugar, tal vez en este punto tendremos que decir que tenemos que tratar de separar y de dejar fuera, de dejar todo fuera, prejuicios frente a la verdad bíblica. Porque al leer un pasaje como este pueden aflorar muchas ideas preconcebidas. Los mismos judíos en este caso tenían algunas ideas preconcebidas. Y quizás nosotros también las tengamos erróneas. Tenemos que tratar de dejar de lado la idea preconcebida y acercarnos a la verdad de la Escritura. Porque la Biblia es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y si hay algún error está en nosotros, pero no está en Dios, no está en su palabra, no está en su perfecta revelación. Estamos diciendo que está dirigido a los judíos. Y en este caso había un grupo importante de judíos. ¿Por qué lo sabemos? Hay varias indicaciones en el pasaje, pero entre otras, por el momento en el cual ocurren estos hechos. Al principio del capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y los judíos tenían especialmente 3 momentos en el día, como el mismo David dice, inspirado por el Espíritu Santo, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Salmo 55, 17. Y la hora tercera, a las 9 de la mañana, era uno de esos momentos. La hora sexta, que sería a las 12 del mediodía, era otro de esos momentos, pero aquí es la hora novena, las 3 de la tarde, la hora del sacrificio de la tarde, y muchos judíos piadosos se acercaban al templo para orar. Había una gran multitud que se congregaba a esta hora de oración pública en los atrios del templo.
En tercer lugar, y estamos hablando de la introducción, vemos cómo este mensaje se introduce de una de las maneras que se puede introducir cualquier mensaje. Una de las formas en las cuales se puede introducir una predicación o se puede iniciar una predicación es con una pregunta. En este caso hay dos preguntas. La primera pregunta dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿De qué se estaba maravillando? Bueno, de la sanidad, lo hemos dicho, de la sanidad de un cojo. Era un cojo de nacimiento, dice el versículo 2. Una página más adelante, en Hechos 4:22, se dice que este hombre tenía más de 40 años. Según Hechos 3, versículo 3, era bien conocido porque cada día le traían y le dejaban a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Y claro, este hombre, en esta escena tan bien conocida que hasta seguro que los niños la cantan en las clases bíblicas: ni oro ni plata yo tengo, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. El cántico luego dice un poquito más, dice: anda, salta y alaba a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y ponte a andar. Pues sabemos que este hombre que había pedido algo de ayuda, Pedro y Juan no tenían para darle plata ni oro, pero le dieron lo que tenían. Y fueron usados en el nombre de Jesús para que este hombre fuera sanado. Y luego le dieron al pueblo lo que tenían, que era el mensaje del Evangelio. También lo predicaron. Ahora, él pregunta: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Acaso el Señor Jesús no había sanado a cojos durante su ministerio? Cuando Juan, encarcelado, manda y pregunta a través de sus discípulos que si aquel era el Cristo, si Jesús era el Cristo, habían de esperar a otro. La respuesta del Señor Jesús, entre otras cosas, dice: díganle a Juan que los cojos andan. Por supuesto más, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el Evangelio, bienaventurados que no haya tropiezo en mí. Pero los cojos estaban andando ya. ¿Por qué se extrañaban? Eran el nombre de Jesús de Nazaret. Y podríamos añadir que además era algo maravilloso, pero ¿acaso unas pocas semanas antes, unos meses antes quizá, el Señor Jesús no había resucitado a Lázaro de entre los muertos? Y precisamente esta resurrección de Lázaro había sido una señal de gran repercusión, de gran conocimiento, al punto de que se había propuesto entre los judíos esa idea de que ya no solo basta con matar a Jesús, tendremos que matar a Lázaro, porque muchos están creyendo en él, porque esta señal es demasiado evidente, porque es que hay demasiados testigos, porque es que se conoce. ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro: os maravilláis de esto. La segunda pregunta en la introducción dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? Aquí tenemos una negación, una evidente negación. Pedro aparta la atención del pueblo de él mismo y de Juan. Hay una negación. Él aparta la atención del pueblo de él y de Juan. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? La explicación del milagro no se encontraba en ninguno de ellos. El apóstol Pablo diría más adelante: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pero aquí tenemos al apóstol Pedro y al apóstol Juan, y yo no podía evitar recordar que tanto al apóstol Pedro como al apóstol Juan, en algún momento de la historia, alguien quiso rendirles culto o tributarles adoración. Solo leemos estos versículos, Hechos 10:26, y tenemos que decir que solo Dios es digno de adoración, de culto. Hechos 10:26. Alguien que se postró a los pies de Pedro, y Pedro no le dio esto alegría, no lo afirmó, no le dio su aprobación.
Versículo 26, el 25, alguien que quiso postrarse a sus pies y adorarle. 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, y no Dios, solo Dios es digno de ser adorado. El Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Y miren Juan en Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. En este caso es Juan frente a un ángel. Juan frente a un ángel. Apocalipsis 19:10. Dice, aquí es Juan y un ángel. Y Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y ahora subrayamos esta frase que dice ahora, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y queridos hermanos, en esta tarde y amigos que nos honran con su presencia, queremos decir que desde el principio el propósito de la predicación del Evangelio es que las personas pongan su mirada en el Señor Jesucristo, solo en el Señor Jesucristo. Aquí tenemos a Pedro y a Juan, que fueron siervos de Dios, que fueron apóstoles, que Dios los usó. Pero ellos dicen, ¿por qué ponen la mirada en nosotros? No es nuestro el poder, no es nuestro la piedad. No pongan la mirada en nosotros. En el siguiente capítulo 4, versículo 12, Hechos 4:12, dirá el apóstol Pedro en el tercer sermón, si se me permite usar esa palabra aquí, en esta una declaración judicial. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ya la Escritura desde antiguo dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y si ha de haber salvación para el pecador, si ha de haber salvación para el perdido, ha de ser poniendo su fe y su confianza únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Por eso en esta introducción dice, aparten de nosotros la mirada. Miren a Cristo el Señor, el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y entramos ahora en el versículo 13. Tenemos que observar el desarrollo del mensaje, y este desarrollo se divide a su vez en dos partes. En primer lugar, frente a esta primera negación acerca de ellos mismos, hay una afirmación. Y esta afirmación tiene que ver con la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? A través de lo que se va a explicar ahora, que son hechos relacionados con su vida, con su ministerio, con su pasión, con su muerte y aún con su exaltación en la gloria, se nos va a decir quién es Jesús. Y tenemos que notar que casi en cada versículo aparece un título referido a Jesús. Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y notamos cuál es el primer título que aquí se menciona acerca de Jesús. El pasaje dice, su Hijo Jesús, habla de Dios y de su Hijo Jesús, por tanto nos está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo primero que nos está diciendo el pasaje. Hay un solo Dios vivo y verdadero en tres personas. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Ya en la profecía había sido dicho, porque un niño nos es nacido, y eso tendría que ver con la encarnación. Pero dice también, Hijo nos es dado. Nace como niño, pero es el Hijo que nos es dado porque es eterno, no tiene principio. Siempre ha existido. La Escritura de hecho dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es el unigénito Hijo de Dios, como Él no hay otro. Dice la Escritura que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, el único del Padre. Jesús es, dice aquí en primer lugar, entiendan quién es Jesús, vamos a afirmar quién es Jesús, es el Hijo de Dios.
Y la cuestión a continuación que nos va a decir el pasaje, ¿dónde está ahora el Hijo de Dios? ¿Cuál es el lugar que pertenece al Hijo de Dios? Y el pasaje dice que ha sido glorificado. Jesús es el Hijo de Dios que ha sido glorificado. En Juan 17, él mismo había orado diciendo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús ahora es el Hijo de Dios glorificado, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es el Hijo de Dios que ha sido glorificado. Por eso es que Jesús es el autor del milagro que ellos han visto. Ellos obraron en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesús glorificado es el autor de este milagro que acababan de contemplar. Pero el versículo hace un recordatorio a partir de ahora de los padecimientos de Jesús en este mundo. En la segunda mitad de este versículo dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis. Ese negar es lo mismo que rechazar delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Miren por favor conmigo Lucas capítulo 23. El Señor Jesús fue entregado en manos de inicuos y luego fue una y otra vez negado ante Pilato, rechazado ante Pilato. Pilato se dio cuenta de que Jesús era inocente. Hasta en 6 ocasiones Pilato lo declara. Lucas 23, versículo 4. Dice: y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Versículo 14. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Ahora Juan capítulo 18, Juan 18 y versículo 38. Le dijo Pilato: que es la verdad. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y ahora capítulo 19, versículo 4. Juan 19, 4. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y versículo, por último, versículo 6. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Seguimos en nuestro pasaje, vamos al capítulo 14. En consonancia con esto que estamos mencionando, aparece un segundo título acerca del Señor Jesús, o si queremos 2 títulos que están combinados, uno al lado del otro, y ambos están juntos. Versículo 14 hablará de él como el santo y el justo. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. En segundo lugar, hablando de quién es el Señor Jesús, estamos viendo que es el santo y el justo. Y tales cosas son atributos propios de Dios: la santidad y la justicia. Jesús es el santo. De hecho, cuando ya la Escritura profetizaba su resurrección, estaba escrito: no dejarás que tu santo vea corrupción. Él es santidad absoluta. Nunca hizo pecado ni hubo engaño en su boca. Es el santo. Pero también dice el justo.
La Escritura también nos dice, primera de Pedro 3, versículo 18, que el justo se entregó por los injustos para llevarnos a Dios. Algo vislumbró la esposa de Pilato cuando le dijo que no padeciera, que no tuviera nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Pero es más que un justo, es el justo, aquel que vivió en plena rectitud y justicia. Es el varón bienaventurado del Salmo 1, que siempre anduvo en los caminos de Dios, que siempre hizo su voluntad, que siempre hizo su agrado. Es el santo y el justo. Ahora, los judíos tenían delante de ellos al santo y al justo. Y dice el versículo 14 que le negaron, que le rechazaron y que pidieron como un favor, como una concesión de gracia a un homicida, que en este caso era Barrabás. ¿A quién queréis que os suelte?, preguntó Pilato en cierto momento. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás? Barrabás era un ladrón, era un homicida, era promotor de una revuelta, o a Jesús llamado el Cristo. Y bien sabemos que la elección quedó del lado de Barrabás. Quedó del lado de Barrabás. Aquí yo no podía dejar de pensar en Juan capítulo 10 y versículo 10, por ver una gran similitud. Pues la Escritura dice, Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Se trata del diablo. Aquí podemos tomar la imagen de Barrabás. El ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. Dice el Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Triste la petición, ¿verdad?, que encontramos aquí a un homicida. Pero sigue el versículo 15, tenemos que avanzar porque el tiempo se va más deprisa. La semana pasada estuve en Tenerife y les dije a los hermanos, aquí el tiempo va más deprisa que en Gran Canaria. Pero hoy estoy dudando ya, creo que se me han trastocado los usos horarios. Versículo 15 dice en tercer lugar, dice ahora que miren, que Jesús es el autor de la vida. Versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida. Qué paradoja tan grande. Y matasteis al autor de la vida. Autor está con mayúscula en nuestra Biblia, ¿verdad? El originador, el creador, el dador de la vida. Y no hay vida física ni espiritual, si no es por el Señor Jesucristo, es el autor de la vida. Y yo casi cuando escribía mis notas las tuve que corregir porque siempre ponía vida con mayúscula. Porque la vida que da Cristo es la vida de Dios, es la vida verdadera. Dice, matasteis al autor de la vida. El autor es el pionero responsable de que algo se origine o de que algo comience. En él estaba la vida, dice Juan 1:4, y la vida era la luz de los hombres. Y en primera de Juan 5 dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que Cristo es el autor de la vida, de toda vida, el causante de toda vida. Pero dice aquí, matasteis al autor de la vida. Qué paradoja. Pero sigue diciendo otra paradoja. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Es decir, murió pero vive. El autor de la vida murió, pero el autor de la vida está vivo, porque Él resucitó. El Padre le levantó al tercer día, le levantó de la tumba. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Cristo vive. Y sigue diciendo que esta verdad de la resurrección es testificada, dice a continuación, de lo cual nosotros somos testigos. Sabemos que el Señor Jesús, después de su resurrección, Él aparece a los suyos. Y aparece durante 40 días con pruebas indubitables y aún les enseña del reino de Dios. Y en 1 Corintios 15 se habla de que había más de 500 testigos que habían visto al Señor Jesucristo resucitado. Tengo que saltar las citas porque el tiempo va pasando. Y a continuación, habiendo dicho esto, que Jesús es el Hijo de Dios, es el santo y el justo, es el autor de la vida, nos reitera una vez más algo importante. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Cuál es el objeto correcto de la fe? ¿En quién tiene que descansar la fe?
en la persona del Señor Jesucristo, versículo 16. Y por la fe en su nombre, miren qué palabra tan importante, y por la fe en su nombre, y que lo que nosotros queremos expresar en esta tarde, aunque no podamos desarrollar el pasaje, es acerca de la bendita persona del Señor Jesucristo y de la fe en su nombre. Y nombre tiene que ver con la persona, con todo lo que es Él en la plenitud de su misma persona bendita. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado, repite de nuevo, su nombre. Y la fe que es por Él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Nosotros hoy queremos hablar de la salvación y de que hay salvación poniendo la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora, los judíos que actuaron de esta manera con el Señor Jesús obraron en ignorancia. Porque habiendo visto no vieron y habiendo oído no vieron, no entendieron, no comprendieron. La Escritura también dice que si los príncipes de este mundo hubiesen conocido que Él era el Rey de gloria, que Él era el Señor de la gloria, nunca lo hubieran crucificado. No se habrían atrevido a hacer cuanto hicieron si hubieran entendido quién tenían delante de ellos. El mismo Señor Jesucristo oró crucificado y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa ignorancia, y por tanto no descargues todavía tu ira sobre ellos. La ignorancia promovió el rechazo y la muerte del Señor Jesús. Y tenemos que decir que tristemente la ignorancia sigue promoviendo hoy el rechazo y la muerte de los que siguen al Señor Jesús. En la misma Escritura el Señor avisó diciendo: aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y aquel Saulo de Tarso, enfervorizado y lleno de odio y lleno de ira, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y que estaba sirviendo a Dios cuando buscaba, cuando perseguía, cuando atacaba, cuando quería obligar a blasfemar a los que estaban en el camino de Cristo, en el camino de la fe, a los que confesaban el nombre del Salvador. Pero miren, la ignorancia es cierta, pero la ignorancia no quita la responsabilidad. La ignorancia no suprime la responsabilidad. Es una gran bendición poder pasar de la ignorancia al más alto conocimiento y al más sublime conocimiento, pero la ignorancia no exime de la culpabilidad. Cuarto lugar que estamos viendo este primer punto acerca de esa afirmación de quién es Jesús, versículo 18. Y miren a dónde llega el versículo 18. A decirnos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Si ustedes están esperando que Dios va a enviar al Cristo, Jesús es el Cristo. Versículo 18 dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, iba a padecer. Así, por ejemplo, unas páginas más adelante en Hechos 17, versículos 2 al 3. Hechos 17, 2 al 3. Miren la predicación aquí de Pablo en una sinagoga en Tesalónica, dice 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que hemos de decir que Jesús es el Cristo de Dios. Dios, a través de los profetas del Antiguo Testamento, había dicho que Él iba a enviar a su Cristo, que iba a enviar al Mesías. Dios iba a proveer de perdón de pecados para su pueblo. Dios iba a dar un manantial de aguas en el cual habría limpieza para la purificación del pecado y de la inmundicia. El Mesías iba a venir y Jesús es el Mesías, ha sido cumplido y era necesario ese padecimiento. Esta mañana el hermano David
nos leía Isaías 53. A veces decimos el Evangelio según Isaías, porque está tan claro cuánto había de sufrir, pero también las glorias que vendrían tras los padecimientos estaban anunciadas ahí, porque se habla de que pondrá su vida en expiación por el pecado, y yo entiendo que si puso su vida en expiación por el pecado y derramó su vida hasta la muerte, entiendo que murió, y estamos de acuerdo que murió, pero luego dice, vivirá por largos días, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo va a ser una cosa compatible por la otra? Por la verdad gloriosa de la resurrección, que su alma no fue dejada en el Hades, que su cuerpo no vio corrupción, que el Padre le levantó de la tumba y que Él vive para no morir más, porque murió por nuestros pecados. Pero resuelto el problema del pecado, la muerte nada tenía que ver con Él. Cristo vive. Llegamos al siguiente apartado que solo lo vamos a poder mencionar, nada más, no vamos a poder explicarlo. Porque desde los versículos 19 al 24, este conocimiento exige, demanda una decisión. Este conocimiento exige, demanda una decisión. Versículo 19 empieza diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Llegados a este punto, corresponde el desafío de la decisión que este conocimiento pone delante de las personas. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es un cambio de mente. Y este cambio de mente es tan necesario que la Escritura dice que se testifica acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. Y por cierto, el arrepentimiento siempre viene junto con la fe. Son dos caras de la misma moneda, la fe y el arrepentimiento. Ya se ha nombrado la fe, ahora se nombra el arrepentimiento. El arrepentimiento de pecado es esa decisión de dejar el pecado, una decisión firme con la ayuda de Dios. Y dice ahora la conversión, arrepentidos y convertidos. La conversión significa dar la vuelta. El hombre que ha estado viviendo de espaldas a Dios, ha estado viviendo de frente a la maldad y ha estado viviendo de espaldas a Dios, se le dice, tienes que darte una media vuelta. Tienes que darle la espalda al mundo, tienes que darle la espalda al pecado, tienes que darle la espalda a la vida vieja y tienes que mirar a Dios y vivir para Dios ahora, hacia Dios. Es un giro de 180 grados, el arrepentimiento, la conversión. Y dice a continuación, para que sean borrados vuestros pecados. Y qué cosa tan terrible toda esa sucesión de pecados que hemos ido leyendo. Pero no es menos terrible si nosotros pensáramos en la sucesión de pecados de cada uno de nosotros. Porque el Señor Jesús no fue a la cruz únicamente porque los judíos lo entregaran y porque los romanos lo crucificaran. El Señor Jesús fue a la cruz por los pecados de ellos y de nosotros, de cada uno de nosotros. Por lo tanto, es nuestra también la necesidad de que haya un perdón, de que haya una restauración, de que haya una limpieza del pecado. Dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí llegamos a la parte que no podremos mencionar, porque a partir de aquí hay unas alusiones específicas a la nación de Israel. Hay unas alusiones específicas a una restauración nacional. Hay unas alusiones específicas al reino al cual va a venir Cristo y Él va a dominar y va a gobernar. No podemos hablar ahora de eso. Hay menciones a diferentes profetas. En el 23 está Moisés, en el 24 está Samuel, y en el 25 está Abraham. Vamos a leer el versículo 25. Tenemos que ir saltando porque estamos ya fuera del tiempo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con Abraham, que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
Y aquí notamos que hay una promesa que fue dada a Abraham. Y esa promesa tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero gracias a Dios que esa promesa trasciende el pueblo de Israel. Porque la promesa dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gracias a Dios que hay un sentido que en esa promesa trasciende. Miren solo un versículo nada más. En Isaías, libro del profeta Isaías, el capítulo 49, Isaías, versículo 49. Versículo 6, Isaías 49, versículo 6, donde leemos, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Eso lo va a hacer el Señor Jesús cuando vuelva por segunda vez con poder y gloria. Ahora dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Último versículo, que es la conclusión. En este último versículo hay una reiteración y dice, a vosotros primeramente, a vosotros, a los judíos, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A vosotros primeramente. Nosotros notamos que en esta época, en este momento transicional de Hechos de los Apóstoles y particularmente de los primeros capítulos, en primer lugar se le anuncia el Evangelio a los judíos y luego, rechazado, se le anuncia a los gentiles. Miren, Romanos 1:16, solo lo leo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, misma palabra, primeramente, y también al griego. Sí, acompáñenme a Hechos capítulo 13 y versículo 46. Hechos 13, versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, los judíos, a quienes eran las promesas, de quienes los profetas habían hablado, etcétera, mas puesto que las desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que pensar en que es cierto que había una prioridad, pero no había una exclusividad. Había una prioridad, pero no había una exclusividad. En cuanto al Evangelio, ya al principio hemos dicho que siempre hay que distinguir aquí la cuestión nacional de la cuestión individual, la cuestión terrenal de la cuestión celestial. A vosotros primeramente Dios, dice el versículo 26, habiendo levantado a su Hijo. Aquí el verbo levantado no tiene que ver con la resurrección. Aquí tiene que ver con haber dado al Hijo. Igual que en Lucas capítulo 1 dice que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Este levantado tiene que ver con la encarnación. Habiendo levantado a su Hijo, seguimos leyendo el versículo, dice, lo envió. Lo levantó y lo envió para que os bendijese. A fin de que, ahora noten, vamos a tomar esto para nosotros. Aunque sea un mensaje para los judíos, permítanme, vamos a tomarlo para nosotros. A fin de que, dice ahora, tomémoslo como un aspecto personal. Cada uno. No pensemos ahora en los judíos, ni pensemos en el que tenemos detrás, ni en el que tenemos delante. Para que cada uno, esta es la conclusión del pasaje, es una reiteración, para que cada uno, dice, se convierta de su maldad. ¿Qué decía el versículo 19? Cuando alguien se arrepiente y se convierte, serán borrados sus pecados. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. ¿O acaso no es cierta esa palabra que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado? Dios levantó a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Ahora resta que cada uno se convierta de su maldad y hallará en él el más amplio perdón. Pues que Él bendiga su palabra. Amén.